Hola cuarto, quería hacerles este videito para que veamos el tema nuevo que es la función cuadrática. Básicamente con lo que quiero arrancar es que podamos diferenciar la función cuadrática de otro tipo de funciones. Hasta ahora ustedes conocen la función lineal, que es la que vieron el año pasado, así que básicamente me voy a enfocar en que podamos diferenciar la función lineal de la cuadrática. Yo acá puse una función en general, f de x, es decir, una función que decidí ponerle de nombre f, se podría haber llamado g de x, h de x, simplemente es el nombre de la función, se llama f, y entre paréntesis, fíjense en que está la x, indica cuál es la variable en la función. En este caso la variable en la función es la x. La verdad es que siempre utilizamos a la x como la variable de la función, pero se tiende a hacer en matemática esta cuestión de aclarar cuál es el valor que va a ir justamente variando. Bien, entonces f de x igual a, y acá puse en general lo que sería una función cuadrática. A por x al cuadrado, recordemos que acá cuando no hay nada hay un por, más b por x más c. Y acá también bx o b por x es exactamente lo mismo. Bien, ¿quién es A, quién es B y quién es C? Son números reales, es decir, ya conocemos los números reales, cualquier número del conjunto numérico. Este A tiene que ser sí o sí distinto de 0. Les doy un ejemplo práctico que acá está una función también llamada f de x es igual a menos 3x al cuadrado más 2x menos 1. Este sería un ejemplo de una función cuadrática, donde A es menos 3, donde B es 2 y donde C, el término lineal, es menos 1. Bien, fíjense en cómo la función cuadrática tiene, por un lado, un término cuadrático, que sería esto. Recuerden que cuadrática viene del término cuadrado, es decir, ¿a qué estoy haciendo referencia? A que la variable la estoy elevando al cuadrado. Y acá lo estamos viendo, con este término de acá. Si ese término no existiera, imaginémonos que no existe, solo tendríamos el bx más c. Y este de acá sería el término lineal y el término independiente. Sería una función lineal que es la que ustedes trabajaron el año pasado. Es decir, que es como un agregado a la función lineal, fíjense en cómo le agregué el término cuadrático. Esas son las funciones cuadráticas, donde la variable, en este caso x, termina elevada al cuadrado. Bien, ahora sí, arranquemos con el tema que nos compete en este momento y es la función cuadrática, pero solo vamos a trabajar en este primer práctico del tema, solo con este término, solo con el término cuadrático. Todavía van a notar que en el trabajo no les pongo el término lineal ni tampoco el independiente, simplemente este de acá. Y lo que quiero que hagamos en este primer trabajo es que podamos graficar funciones cuadráticas que solo tienen el término cuadrático, como por ejemplo esta, f de x igual a x al cuadrado. Fíjense en cómo simplemente está compuesta por el término cuadrático la función. En este caso, fíjense, si yo comparo esto, bueno, esto está clarísimo que no está, este tampoco está. Si comparo mi término cuadrático con este de acá, puedo notar que la, en este caso, es 1, porque de hecho no está y sabemos que siempre que no está ahí el coeficiente es porque es 1, es el neutro de la multiplicación. Bien, vayamos a cómo graficar entonces esta función x al cuadrado. Lo primero que hice fue realizar una tabla donde va a haber valores x y donde va a haber valores y para ubicarlos en, y ya lo tengo dibujado, mi sistema de ejes coordenados. Volvamos a la tabla. Yo decidí elegir algunos valores a modo de referencia. Elegí el menos 2, elegí el menos 1 porque quiero saber qué pasa con los números negativos. Elegí el 0 y también elegí algunos positivos para saber qué va a pasar con estos números positivos. Bien, recuerden entonces que el valor de las x los elegía yo. En el caso del práctico van a notar que los valores x también se los doy yo por una cuestión de que les sea un poco más fácil con estas actividades remotas. Bien, una vez que yo ya elegí mi valor x, que sea menos 2, lo que voy a hacer para saber cuál es mi valor y es reemplazar la x en la función. Mi función solo está compuesta por x al cuadrado, así que vamos a calcularlo. Todo lo que me está diciendo acá es que al x lo tengo que elevar al cuadrado. Si el x es menos 2, entonces todo mi x lo tengo que elevar al cuadrado. Por la regla de los signos, esto es 4 positivo.
Pasemos al de abajo. Si mi x es menos 1 y miro mi función me dice al x elevado al cuadrado, así que mi x es menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. Continuemos con el 0. 0 elevado al cuadrado es igual a 0. 1 elevado al cuadrado es 1 y 2 elevado al cuadrado es 4. Bien, ya encontré y ya completé efectivamente mi tabla. Lo próximo que tengo que hacer es pasar estos pares ordenados a mi sistema de ejes coordenados. Fíjense en que en el eje horizontal tengo los valores x y en el vertical tengo los valores y. Y si de hecho miro y observo y presto atención, puedo notar que de hecho utilicé diferente escala. Fíjense, en cada 1 centímetro fui de 1 en 1, mientras que en el eje Y fui cada medio centímetro de 1 en 1. Y también podría haber ido de 3 en 3, de 4 en 4. Pueden ser distintas escalas en los distintos ejes. Y acá no lo puse, pero sabemos que está el menos 1, menos 2, menos 3. Y con el mismo criterio acá está el menos 1, menos 2 y menos 3. Bien, arranquemos con el primer número. Dice, cuando el x vale menos 2, el y vale 4. Vamos a ubicar acá en mi sistema de ejes coordenados ese punto. Cuando el y vale, acá tengo el menos 1, acá tengo el menos 2, cuando el x vale menos 2, el y vale 4. Así que voy a subir hacia el 4. Acá tengo el primer punto. Volvamos a nuestra tabla. Cuando el x vale menos 1, el y vale 1. Bien, x menos 1, acá está, el y vale 1. Ustedes procuren hacer esto en hoja cuadriculada para que les resulte más fácil. Volvamos a la tabla. Dice, cuando el x vale 0, el y vale 0. Vamos a nuestro sistema de ejes. Es el origen del sistema. Ahí tengo el 0, 0. Volvamos. Cuando el x vale 1, el y vale 1. Vuelvo entonces a marcar este punto. Y por último, el último punto que yo seleccioné es el x vale 2 y el y vale 4. Entonces vamos a marcarlo. Cuando el x vale 2, el y vale 4. Bien, ahí marqué mis puntos de referencias y la verdad que con estos puntos yo ya puedo marcar mi función cuadrática. Y acá es donde quiero que vean qué forma tiene la función cuadrática. Fíjense cómo estoy uniendo y no me quedo en esos puntos, sino que me voy hasta el infinito, marcando un poco más allá de los puntos que seleccione, porque yo ya puedo presentir cuál es el comportamiento de mi función. Esto de acá es lo que llamamos parábola y todas las funciones cuadráticas tienen gráficos de parábolas. Pueden ir variando, por supuesto, que sus ramas sean más abiertas, que sus ramas sean más cerradas, que sus ramas vayan para abajo, pero en definitiva siempre la gráfica van a ser de este estilo, parábolas. Espero que el videito les haya servido de ayuda y les mando un abrazo grande.